Restitución de tierras, tus derechos. Hoy estoy invitada por la Unidad de Tierra a un viaje histórico para conocer las causas del conflicto y para lograr una justa reparación. Los invito a este recorrido histórico para que hagamos memoria. Este es un viaje histórico a la restitución de tierras. La Unidad de Restitución, su director nacional y quienes laboramos como comunicadores de buenas noticias, seguimos recorriendo el sendero que hace justicia a las víctimas. Hoy, en compañía de una víctima de esa violencia que ha despojado de sus tierras a miles de campesinos a lo largo y ancho del territorio nacional, vamos a conocer de forma sencilla por qué se ha dado durante años y años la lucha por la tierra. Unas respuestas a esta problemática que nos muestran lo importante del programa de restitución de tierras. La Ley 1448 es una revolución pacífica en pro de la justicia para los campesinos. Y aquí los mapas de la Cuchín Codazzi, eso es lo que hace el Instituto Geográfico. Muy hermoso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el territorio de un país y cómo lo clasifican, estudian y definen los geógrafos y estudiosos del tema. Vamos a conocer la verdad de las tierras en nuestra Colombia, ¿te parece? Muy bien. Vamos. El territorio nacional, hay tierras que son cultivables, otras tierras que son ganaderas. ¿Cómo está dividido eso? Ciertamente, hoy tenemos una sobreutilización y una subutilización de la tierra. Y es importante porque lo que hemos visto a lo largo de estos meses, en donde la política integral de tierras del presidente Juan Manuel Santos está puesto en el primer lugar de la agenda nacional. Lleva, por ejemplo, entre otras cosas, a mirar los problemas de desempleo que existe en el campo. Y en ese sentido, hoy Colombia tiene algo así como 5.3 millones de hectáreas que son cultivables, que tienen vocación agrícola, cuando en realidad todo el gran grueso de esa vocación que tiene la tierra colombiana es de 22 millones de hectáreas. Es decir, estamos subutilizando de manera enorme esa capacidad que tiene el territorio colombiano. En tanto que la ganadería está utilizando 35 millones de hectáreas, cuando en realidad la vocación para el ejercicio de la ganadería es tan solo de 15 millones de hectáreas. ¿Cómo funciona todo eso de determinar cuál es el uso real de un suelo y el que es más conveniente? Eso es lo que se denomina técnicamente la agrología. Le corresponde al IGAC, entre otras cosas en su labor misional, poder determinar las características de los suelos en Colombia. Parte de ese aporte es lo que queremos hacer nosotros con la actualización catastral rural que hemos venido trabajando con la Unidad de Restitución de Tierras. Allí la idea es que la actualización que hagamos lleve como un valor agregado justamente la identificación de esas características, de esa vocación del suelo colombiano, para que, entre otras cosas, entregar tierras productivas a los campesinos.
Parte del trabajo que se está adelantando con la unidad de restitución de tierras es, primero, identificar y priorizar por parte del Agustín Codazzi el trabajo en los municipios que tiene la unidad de restitución microfocalizados y macrofocalizados. Entonces allí vamos a atenderlos prioritariamente. Nos dicen en tales departamentos, tales municipios y tales predios, y el Agustín Codazzi sale inmediatamente a apoyar a la unidad de restitución de tierras. Otro elemento, digamos, que ahí podría uno resumir como los dos grandes aspectos en los que estamos trabajando, es lo relacionado ya con la respuesta que debemos darle a los jueces, a los magistrados, es decir, la respuesta oportuna, rápida y técnica para evitar que no se vayan a dar traslapes en la información y que cuando se adjudique un predio, ese predio tenga su registro catastral y tenga, digamos, muy puntualmente la certeza de la propiedad, que le va a servir, entre otras cosas, a las víctimas, que le va a servir a los usuarios para poder acceder a créditos, especialmente para tener clara la propiedad de la tierra, que es parte del drama que vive Colombia. ¿Le entregan algún tipo de herramienta a la unidad de restitución, estudios? ¿Ellos le piden algo a ustedes, datos? La labor institucional y la confianza pública es clara en el caso de la unidad de restitución con el IGAC. Y los jueces piden que los croquis, que los planos, etcétera, vayan o sean producto de una evaluación técnica del IGAC. Y en ese sentido, pues por supuesto, somos la autoridad llamada para hacerlo. Bueno, felicidad. Muy bien. Doctor, que vaya muy bien. En este recorrido que hoy realizamos vemos en primer lugar la inmensidad de nuestro territorio patrio, las riquezas y posibilidades productivas que tenemos. Por otro lado, también observamos la enorme dificultad que se tiene para el progreso y la comunicación interregional, debido a la geografía tan hermosa pero compleja que presentan nuestras tres cordilleras. Ya conociendo así en general lo que es la tierra en nuestro país, entremos en materia sobre la historia del conflicto armado que por siglos hemos padecido hasta llegar al estado actual en que se inicia un proceso de justicia con el campo y sus habitantes, la restitución de tierras. Todos nuestros televidentes nos pueden seguir en las siguientes direcciones: en Twitter, @RicardoSabogal_U o @URestitución. También en nuestra página de Facebook y en www.restituciondetierras.gov.co. En palabras sencillas, ¿a quiénes protege la Ley 1448 de restitución de tierras? A las personas y sus familias directas que han sido despojadas o desalojadas de los predios de su propiedad mediante acción forzada y arbitraria por los diversos actores del conflicto armado. Recordemos en palabras sencillas. ¿A quiénes protege la Ley 1448 de restitución de tierras? A las personas y sus familias directas que han sido despojadas o desalojadas de los predios de su propiedad mediante acción forzada y arbitraria por los diversos actores del conflicto armado. La memoria histórica de lo sucedido en el país en general, y en este caso en el campo, es la base para definir las políticas públicas que el Estado debe llevar a cabo para subsanar los obstáculos que existen para el progreso. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿cómo va todo? Te presento a Felicidad. Le vamos a contar a ella más
preguntita a usted. ¿Desde cuándo se inició el conflicto aquí en Colombia, el desplazamiento? A través de la historia, la expresión de guerra del conflicto, la expresión de la lucha social que tuvieron los sindicatos o que tuvieron las organizaciones campesinas, se concretara de distintas maneras en las regiones, porque eso tampoco ha sido homogéneo en el país. Entonces, en algunas regiones, el conflicto involucró primero la lucha por derechos laborales, porque le pagaran bien a la gente y porque se cumpliera un régimen de trabajo concreto. Esto estuvo atado a las haciendas cafeteras, haciendas de ganado y haciendas de caña. Entonces podría uno pensar en qué regiones había cada una de esas haciendas. Luego viene la discusión, en la medida en que se va conformando el Estado Nacional, de que el problema no es solamente luchar por los derechos de trabajo, sino que también hay la necesidad de luchar por el poder político. Entonces aparece una ligazón entre las luchas por reivindicación de derechos laborales y las luchas por el poder político a nivel regional, en el que la gente estaba pidiendo participar de esas administraciones locales, acabando el gamonalismo, por ejemplo. Viene la segunda vinculación entre conflicto y problemática agraria. Luego, casi que en los años 60, 70, se afianza una pelea por el acceso, uso y tenencia de la tierra, ya por ser ciudadano también a través del reconocimiento de esos derechos, y para un sector de la élite esto se vuelve importante porque le va a significar recursos al Estado y modernizar la economía y modernizar la sociedad. Entonces aparece el tercer elemento importante que ha vinculado a la población rural a la dinámica del conflicto, con expresiones diferenciadas en indígenas, campesinos y afrocolombianos. Luego, ya en los años 90, el problema aparece articulado con tres cosas: la lucha armada por el poder del Estado, en el que el campesinado fue la base principal de cierta manera de los grupos insurgentes, pero también de los grupos que reaccionaron a ese proceso y que se conocen como paramilitares, y aparece el tema del narcotráfico como una salida, por un lado, para el campesino desposeído y despojado, pero por otro lado como una vía de acumulación y de ascenso social para un sector de la sociedad que de cierta manera había sido excluido también. Y aparece el problema de la lucha por el territorio, en el marco pues de transformaciones institucionales del Estado colombiano, que reconoció derechos étnico-territoriales principalmente a indígenas y a negros. Al final de la década del 2000, ya el campesino no está luchando solamente por lo laboral, por el poder político en las regiones o por la participación en las alcaldías, sino que se dio cuenta que la pelea no era solamente por la propiedad de la tierra, tal vez en un aprendizaje de lo que hicieron los indígenas y los afrocolombianos, y ahora para el campesino el territorio es importante. Esa es la nueva lucha. Para el campesino, la más profunda y primaria realidad es la tierra, el surco, la naturaleza. Por eso es tan inmenso el dolor del despojo y el desarraigo. Me pregunta un poco por las causas del desplazamiento forzado. Uno podría ubicar entre las principales la disputa efectivamente por recursos productivos, pero también los que están debajo de la tierra, los que se llaman ahora del subsuelo, y en general otra serie de recursos naturales para minería o para producción de hidrocarburos. Eso es fundamentalmente un elemento que está asociado al desplazamiento forzado. Viene una segunda cosa que se podría asociar con el fenómeno del desplazamiento forzado, y es la disputa por el poder local y las rentas del Estado, ¿cierto? Ahí esas dos cosas irían de la mano y se constituirían en un elemento importante para hacer que la población se quede o se vaya. El tercer elemento que uno podría ubicar se relaciona con la pelea por identidades políticas. Hay gente que, por pensar lo que piensen, inmediatamente puede ser desplazada. Por ejemplo, las personas que luchan por el bien común o por intereses generales regularmente se convierten en un problema para ciertos actores que no gustan de discutir de manera colectiva sus formas de gobernar o sus decisiones. Y el cuarto elemento que uno podría ubicar como factor relacionado con el tema del desplazamiento forzado es el que articula ya directamente con el tema del conflicto armado, es decir, el control de espacios concretos, o para que la tropa se quede, o para que la tropa pase, o para que la tropa se vaya, y eso de la mano con las otras cosas. No es que estos factores estén separados, sino que muchas veces se articulan. Entonces el poder militar se usa para fortalecer el control económico de los recursos, o para fortalecer el control sobre la población y las identidades políticas y garantizar adhesión, o para fortalecer el control sobre el Estado a nivel local.
Desde el punto de vista histórico, ¿qué pasa con la aparición de la Ley 1448 en todo este contexto de violencia? Ahí uno podría decir que efectivamente se genera una partición de aguas, de cierta forma, frente a lo que había venido siendo el tratamiento del problema agrario y del conflicto rural por parte del Estado colombiano, en la medida en que se reconoce, por un lado, a las víctimas de la violencia y por otro, que se reconoce institucionalmente el despojo de tierras. Y se aborda la necesidad de pensar en la restitución y la reparación a las víctimas de la violencia. En cada mente de víctimas, victimarios y espectadores, sorprendidos de la barbarie, han quedado imágenes desgarradoras que llevamos en nuestras propias conciencias. Es difícil reconstruir la historia real de un país, más si en ella se siente el peso del corazón, es decir, el sentimiento y las razones de cada cual. Como quisiera que no existieran penas, como quisiera que existiera el amor, como quisiera que en los campos floreciera la primavera sin contagio de dolor, como quisiera que en los campos floreciera la primavera sin contagio de dolor. La Unidad de Restitución de Tierras y su programa Tus Tierras, Tus Derechos, realizamos un constante acompañamiento a las víctimas y tratamos que todos aprendamos y comprendamos la magnitud del problema para destacar los pasos que, aún en medio de dificultades, sigue adelante. Uno de los problemas graves que ha tenido el país ha sido la tenencia de la tierra, porque ha estado en el centro del conflicto. Vastos territorios del país han sido despojados por los actores armados. En los años 50, en la violencia bipartidista, fueron muchas las tierras que le fueron despojadas a nuestros abuelos. Pasando la violencia bipartidista, se aprobó una ley, la Ley 201 de 1959, ley que tuvo un escaso cumplimiento, razón por la cual todos nuestros abuelos vieron perder sus tierras, su patrimonio. En este momento, este gobierno quiere que esa historia no se vuelva a repetir, que los campesinos que perdieron sus tierras las puedan recuperar. Por eso se aprobó la Ley 1448, mejor conocida como Ley de Víctimas. Por eso se creó esta entidad que es la Unidad de Restitución de Tierras, para que todos aquellos campesinos que fueron despojados de sus predios puedan recuperar esas tierras que nunca debieron perder. En medio del dolor y el miedo, las víctimas van relatando y elaborando los recuerdos más íntimos de aquello que, como humanos, todos podríamos sentir en momentos de violencia. Al recuperar esa línea de tiempo en donde se registran los hechos, se hace posible reconstruir los valores, los tejidos sociales, las comunidades dispersas y el corazón roto de las personas víctimas que, aunque ya no sea como antes, pueden construir un futuro en paz. Y todo el pueblo era